Hola, buenas tardes a todos. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo les da la bienvenida. Hoy tendremos una charla con el arquitecto Víctor Manuel Bonilla sobre pavimento. Arquitecta Ali, ¿nos puedes ayudar con el currículum del ponente, por favor? Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. El día de hoy el arquitecto Víctor Manuel Bonilla nos acompaña. Él en la experiencia profesional ha trabajado en Cemex Concretos, ha sido jefe de planta en Tuxpan Gutiérrez. En el año 1994 al 96, gerente en la planta Costa Itzo, igual en Cemex Concretos. Después desempeñó el cargo de administrador de mercado y servicio en Oaxaca y Chiapas por Cemex, en la misma empresa, y para el año 1999 al 2014 en Cemex Concretos como gerente general en Oaxaca. Actualmente, del 2014 a la actualidad, se ha dedicado a la construcción de superficies de rodamiento a base de concreto hidráulico, así como el proyectos de diseño de pavimentos de concreto por método ASTO y venta de insumos para pisos y pavimentos. Los principales logros han sido la apertura de nuevas distribuidores en la red del Centro de Cementos Tolteca en Oaxaca y Chiapas. Tuvo el primer lugar a nivel nacional en el ahorro de costos totales de producción por 8.5 millones de pesos en el 2002. Principal en la zona de desarrollo de talentos para poner en disposición en obras en el área de compañía. Y el día de hoy, pues nos viene a acompañar así como servidor de obras de concreto a nivel 1 y 2 por el Instituto Mexicano de Cementos y Concretos, la certificación de los por Cemex, certificación de diseños y pavimentos de concreto por el método ASTO, certificación de usos de aditivos en la planta de producción de MBT y las certificaciones diversas en la superficies de plantas, piso y pavimentos. Les dejo el micrófono, bienvenidos a todos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, primeramente muchas gracias por la oportunidad para exponer este tema en el que me he desarrollado durante prácticamente toda mi vida profesional desde que salí de la escuela. Solamente digo, de manera muy breve, salí de la escuela. Yo soy egresado del Tecnológico de Pachuca. Yo salí de la escuela, estuve 6 meses trabajando aquí en Pachuca y posteriormente tuve la oportunidad de incorporarme a Cementos Mexicanos, principalmente nada de concreto y cemento. Estuve ahí por el orden de los 24, 23 años trabajando y actualmente pues me desempeño por mi cuenta haciendo pues por lo que aprendí, lo que es principalmente concreto premezclado y la colocación de pavimentos de concreto y pisos industriales. Entonces, digo, sin más, pues voy a empezar con la introducción. La práctica es pavimentos de concreto hidráulico, que van a ser 3 temas principales. Ventajas contra el asfalto, criterios de diseño y el proceso constructivo. Sí, digo, de entrada, pues una de las características del pavimento, su definición, es que son elementos estructurales que están apoyados sobre superficies planas llamados estructuras de soporte, principalmente las terracerías. Estos son generalmente utilizados como área de rodamiento de vehículos, de almacenamiento, entre otros. Cuando los vehículos transitan sobre los pavimentos generales fuerzas a compresión y a flexión, que fatigan en la mayoría de los casos, la fuerza a flexión es más crítica que la compresión. Por tal motivo, la recomendación es utilizar concretos diseñados a la flexión, porque normalmente en las especificaciones casi siempre se especifican concretos a la compresión. Normalmente la costumbre que siempre se trae de 15 centímetros, licencia a la compresión de 250. Muy diferente a un MR, que es módulo de ruptura de la flexión. Ahorita vamos a ver las características de un concreto a la flexión versus uno a la compresión. Los métodos de diseño más sugeridos o que más se ocupan a nivel nacional y mundial inclusive es el método ASTO, que es para pavimentos, y el método de la PCA. Este método de la PCA ahorita lo vamos a dejar a un lado porque es el que se ocupa más principalmente para pisos industriales, ¿sí? Entonces, el movimiento concreto va desde 38 hasta los 48 kilogramos por centímetro cuadrado
y son determinados a través de la prueba NMX C191. Y aquí no se hacen cilindros de concreto, se hacen vigas de concreto de 15 por 15 por 50 con carga a los tercios. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí hay algunas comparativas de asfalto contra concreto. En cuestión de durabilidad, ¿sí? Un pavimento típico de asfalto de 5 centímetros de carpeta, típicamente utiliza una estructura más robusta de 45 centímetros versus el pavimento de concreto de 15 centímetros, un MR42. Estamos hablando de una estructura de soporte de 35 centímetros. Hay aproximadamente 10 centímetros de diferencia que si comparamos toda la estructura de soporte, asfalto contra concreto, puede salir más barato. Ahorita vamos a ver una gráfica, una media nacional del punto de retorno o el retorno de inversión si hacemos asfalto y el cambio a concreto. El confort térmico. Del lado izquierdo se ve el concreto, del lado derecho el asfalto. Sí, y esta es una imagen termográfica en donde se pueden apreciar en el asfalto islas de calor. De hecho, la media nacional habla del 12% más fresco el asfalto de concreto contra el concreto de asfalto, contra el pavimento de asfalto. La iluminación del concreto contra el asfalto nos permite separar más las luminarias. Esto se traduce en un ahorro tanto de instalación y de luz. Más o menos la separación en una superficie de concreto estaríamos hablando de cada 59 metros contra 41 de asfalto. Estética, digo, pues la mayoría de ustedes saben que hay muchos tipos de acabados de pavimentos de concreto. Aquí se muestra un pavimento arquitectónico que es el estampado, pero puede ser el oxidado, el diamantado, el acabado rayado, el flotado, el pulido, etc. En cuestión de seguridad, principalmente si nos vamos al tema de frenado, aquí se ven 5 casos de asfalto contra concreto. El concreto seco, yendo a una velocidad de 100 kilómetros por hora, en el concreto seco necesitamos 49 metros, desde que se frena hasta que se empieza a disminuir, 49 metros en un pavimento de concreto seco. En el asfalto nos vamos a 58. En un concreto mojado nos vamos a 96 metros y en el asfalto hasta 109 metros. Y un asfalto mojado con baches, 154 metros. Sí, obviamente esto es seguridad para los usuarios. En cuestión de economía, el pavimento de concreto, al ser más rígido, ¿sí? No tiene tanta deformación como el pavimento flexible. Esto aproximadamente ahorra un 3% en el consumo de combustible. Y obviamente, pues ya lo que sabemos, ¿no? Todos los programas de bacheo que se hacen comúnmente en dependencias de gobierno, los municipios en los estados, pues lleva a mucho dinero y finalmente viene la siguiente temporada de lluvia, se vuelve a abrir y es un cuento de nunca acabar. Esta es la gráfica que les comentaba. Si partimos en la raya azul, que es el asfalto, como el 100% de la inversión inicial, versus una estructura de concreto, estamos hablando de un 5 a un 15% más de gasto inicial. Sin embargo, con todos los mantenimientos que se le da al pavimento de asfalto, estamos hablando que más aproximadamente entre el 3 y 6º año, les repito, todos dependiendo de las características de ambos pavimentos, el punto de retorno está a partir del 3er año, del 3er al 6º año, si lo hacemos todo de concreto. ¿Por qué? Obviamente porque es una estructura que dura más, ¿sí? Tiene menos reparaciones y a lo largo del tiempo, a lo largo de 20 años, la diferencia puede llegar de ser del 50 al 60%. Esto es obviamente a valor presente. Sí. Ok. Les comentaba sobre la especificación del concreto. Y típicamente se especifican concretos de 250, 15 centímetros. Sin embargo, cuando son vialidades más robustas, o que tienen más tráfico, nos digamos ir hasta 320 centímetros. En cualquiera de los casos, lo correcto es especificar concreto a la afección. ¿Sí? Es lo que les comentaba. Son vigas de largo de 50 centímetros, ¿sí? Con una sección cuadrada de 15 por 15. Se ponen los apoyos. Ahorita les voy a mostrar la prueba donde se ve de manera real la cara. Estos apoyos aquí se ponen a 5 centímetros, quedando una
un claro libre y se aplican 2 cargas a los tercios que sean 15 y 15 más los 5, 20, nos de los 50. ¿Sí? Algunas de las propiedades físicas de este concreto es que su módulo elástico tiene que ser mayor a 6.750 veces por el MR especificado, control de la contracción. Este coeficiente de contracción normal, ¿cómo se logra? Principalmente se modifica la diferencia entre un concreto de compresión con un concreto de flexión. Son varios aspectos, pero principalmente la relación grava-arena. La relación grava-arena en un concreto de compresión anda en las 900 millonésimas, 900 a más de 1000 millonésimas. ¿Eso cómo la podemos disminuir? Eso se disminuye con una relación agua-cemento controlada, una relación grava-arena más alta, y típicamente los concretos a la compresión tienen relaciones grava-arena de 0.9. Los concretos a la flexión manejan relaciones de 1.7. ¿sí? Entonces, eso nos permite disminuir la contracción y obviamente tener mayor resistencia al desgaste por abrasión mecánica o hidráulica. Eso es lo que les comentaba. En esta parte, en esta máquina se apoyan los 45 centímetros libres. Aquí se le pone la prensa, se adapta a la máquina de las pruebas de concreto. Esto baja de manera uniforme. Y estos 2 rodillos, ¿sí? que es donde se aplica la presión. ¿sí? Entonces esta viga tiende a fallar obviamente al centro, y de ahí se saca la fórmula para determinar el ensaye a la flexión. ¿sí? Normalmente estos concretos, y bueno, casi todos, agarran, si lo consideramos, ustedes saben que es a los 28 días el 100% de la resistencia a la flexión, a la compresión. Estos concretos a la flexión tienen la característica que a los 7 días, si hacemos una proyección, debe estar dando cuando menos el 80-85% de este caso del MR especificado, porque después de ahí, tanto en el concreto a la flexión como a la compresión, normalmente la norma, la literatura nos pide el 70%, pero está demostrado que el 70% muchas veces no nos garantiza llegar al 100% de la resistencia de diseño. Normalmente debemos estar esperando resistencias, repito, tanto para compresión como para flexión, de mínimo el 80%, porque después del 7º día, en concretos a 28 días, ¿sí? la curva de ganancia de resistencia se asienta. ¿sí? O sea, si no obtenemos las resistencias determinadas a los 7 días del 80-82%, difícilmente vamos a llegar al 100%, y eso sumado a las condiciones que lo curemos como debe de ser y demás. Bien. Otra prueba importante para determinar el diseño del pavimento es la prueba de placa o prueba de Marshall. Esta prueba, o sea, independientemente de que tengamos un buen grado de compactación y demás, se debe hacer esta prueba de Marshall, que también se llama prueba de placa. Esta prueba de placa mide la deformación, ¿sí? que va a tener nuestro pavimento con los pisos. Entonces, este es un valor sumamente importante para hacerlo. Hay pocos laboratorios hasta donde yo sé que pueden hacer esto. Sin embargo, hay una gráfica donde se puede trasladar el valor relativo de soporte, y se puede hacer un traslape al valor de la prueba de placa, que finalmente este es el valor que se debe de tomar en cuenta para poder diseñar un pavimento de concreto. Características, algunas características son pavimentos, en este caso son pavimentos urbanos que van de 12 a 30 centímetros. La modulación va de 24 a 30 veces, esto es en México. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, obviamente con otras características de suelos, agregados y demás, hay este espaciamiento se puede hasta 32 veces. Sin embargo, en México se recomienda de 20 a 24 veces, obviamente también cumpliendo algunas restricciones que nos piden en base a espesores y demás, y modulación y geometría de cortes, todo es lo que se recomienda. ¿Sí? El uso de barras pasajuntas y barras de amarre cuando se indique, y el tipo de colocación que va a depender si es una regla Magic, una regla Vetola, rodillo obligatorios, pavimentadoras o extendedoras de concreto. ¿sí? La ecuación que está aquí de este lado es la ecuación que se utiliza para
el diseño del concreto. Es decir, básicamente esta ecuación nos va a determinar el espesor y la resistencia. Pues como todo, ya hay softwares especiales que se hacen para hacer todo esto, y estos son los datos que debemos alimentar, que es la confiabilidad, desviación estándar, aquí se toma en cuenta si es concreto viejo o concreto nuevo, el módulo de ruptura, aquí ahorita les voy a enseñar una pequeña tabla de los módulos de ruptura recomendados dependiendo del uso y la vialidad que vaya a ser, el módulo elástico, esto sale por fórmula, módulo de reacción, este es el valor K, que yo les comentaba hace un momento que se tiene que hacer la prueba de placa o prueba de Marshall. El coeficiente de drenaje, servicialidad inicial, servicialidad final y un coeficiente de transferencia de carga. Se tiene que tomar en cuenta el TPDA, tráfico promedio diario anual. Y vamos a tener la separación de barras, si va a haber pasajuntas o no, ahorita les explico qué es eso, la modulación de losas y el apoyo lateral. Este apoyo lateral se refiere básicamente si hay guarniciones o hay bordillos o algo que vaya a confinar el pavimento. ¿Sí? De este lado, del lado derecho, ¿sí? Aquí son los MRs, la resistencia a la ruptura. El MR recomendado depende si es autopista, carretera, zonas industriales, urbanas principales y secundarias. Va desde un MR48 hasta un MR40. Este PSI son pulgadas cuadradas. Estos son medidas inglesas, pero básicamente es lo mismo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sabemos la resistencia a la compresión? Hay algunas algunas formas de poder trasladar el valor de un MR para saber qué F' es aproximada. Sin embargo, va a depender de los agregados. Es un tema estadístico de cada localidad. No son los mismos agregados los de aquí de Pachuca, que pueden ser los de Oaxaca, los de Nuevo León, los de Mérida. Por ejemplo, en Mérida son agregados muy suaves, al igual que los de Nuevo León. Entonces, no se puede hacer una correlación. Digo, sin embargo, hay forma de determinar aproximadamente el concreto a la compresión, a cuánto equivale un MR o viceversa. Y obviamente también va a estar influenciado por el tipo de agregado, si es agregado triturado, si es agregado seleccionado o de campo rodado. Otro tema que les comentaba es el TPDA, que básicamente es el volumen que va a transitar sobre la vialidad que se va a diseñar. Obviamente esto hay que hacerlo en campo, hay algunos estudios por ahí que sugieren y demás. Sin embargo, para fraccionamientos nuevos, por ejemplo, se toma el número de viviendas que vaya a ser. Obviamente siempre se considera la calle más saturada, digamos que puede ser la calle del acceso principal, por ejemplo. Se consideran, pues, no sé, todo tipo dependiendo del fraccionamiento que vaya a ser, camiones de basura, si va a ser un fraccionamiento de interés social, pues lo que son camiones de sabritas, etcétera, etcétera. Digo, se hace todo el mix de posible tráfico, ¿sí? Y también se toman otros tipos, como por ejemplo, si va a tener un crecimiento anual, si ya no va a crecer, si esa vialidad va a inducir a más tráfico y demás. Son varias variables que se tienen que tomar en cuenta. Este dato es importante conocerlo debido a que normalmente si ponemos un tráiler que equivale a 36 toneladas y yo paso una camioneta que pesa 1 tonelada cargada, va a decir, bueno, normalmente, ¿qué pensamos? Bueno, si el tráiler pesa 36 o 50 toneladas ya cargado, pues mi vehículo tiene que pasar 50 veces. No, la pasada de un tráiler equivale a 9,523 pasadas para que se iguale el daño ocasionado por un tráiler, por este tipo de camiones. ¿Y esto por qué se debe? Principalmente por los ejes equivalentes y el tipo de cargas que manejan. Entonces, por eso es muy importante, más allá que pasen muchos coches, ¿sí? Ver cuánto tráfico pesado va a ser, como el caso del tráiler, que les repito, equivale a 9,500 veces paso de vehículos pequeños hasta camionetas de 1 tonelada para que igualen el daño causado por una sola vez del paso de un tráiler de 36 toneladas. ¿Sí? Lo que les comentaba de la transferencia de carga, ¿sí? Estos son valores, son factores que se utilizan para determinar el apoyo, si se va a ver una transferencia de carga o no. Esto se da entre losa y losa, ahorita les explico. Esto es con soporte lateral, que les repito, pueden ser guarniciones, bordillos y demás. Y dependiendo, aquí es el número de SALs o de ejes equivalentes. Entonces, esto es con trabazón de agregados, esto es así, no lleva ningún acero
en las juntas transversales y estos con pasajuntas, ¿sí? Los dos criterios más utilizados para saber si pongo o no pongo pasajuntas en mis cortes transversales es que el tráfico de carga sea mayor a 25% del tráfico total. Esa es la primera. Y la segunda, que el número de ejes equivalentes de diseño sea mayor a 5 millones de SAS. Cumpliendo cualquiera de las dos o una de las dos, se recomienda poner pasajuntas porque la trabazón de agregados ya no es suficiente para poder garantizar la vida la transferencia de agregados, y obviamente vamos a tener problemas con las losas, que es en esta parte de acá. ¿Por qué es importante la transferencia de esfuerzos entre losa y losa? Estamos hablando aquí que es, obviamente aquí sería un, estas viendo de frente lo que es el corte transversal. Ustedes se dan cuenta muchas veces cuando pasan por pavimentos, se oye un golpeteo. ¡Tac! Ese golpeteo es originado por esta llanta y a nivel micro baja la piedra y empieza a chocar con la orilla de la siguiente losa, ¿sí? Perdón. Empieza a tocar con la siguiente losa. Entonces, hay un diferencial que esta parte hace que choque la llanta y es lo que se escuche. Por el otro lado, esta es una junta 0% efectiva. Si ponemos pasajuntas o canastillas con pasajuntas, ¿sí? El esfuerzo de aquí, la pasajunta transmite hacia la otra piedra, entonces se reparte, entonces permite un mayor confort a la hora de estar transitando. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de diseñar con pasajuntas. Les repito, todo va a estar en función de como dice aquí, del tráfico y demás, y de los ejes equivalentes. Sí. Si nos pasamos un poco al sistema constructivo, y que es con reglas vibratorias que son de mucho tipo, la láser, la regla vibratoria, la Magic y demás, pero aparte de eso debemos de tener en cuenta todo esto cuando hay procesos constructivos deficientes o incorrectos. Es equipamiento suficiente, personal no calificado, mala consolidación o vibración del concreto, segregación o canaleo, que va de la mano, acabado el rectificado del perfil, flotado, ya no texturizado, que esto básicamente es a las herramientas a utilizar. Falta de un buen proceso de curado, normalmente casi siempre curamos una sola vez, hay veces que ni eso, pero el deber ser es curar cuando menos de 3 a 7 días, ya sea con membrana de curado, con riego de agua, con plástico negro o en pisos industriales se ocupa mucho lo que es las mantas de curado. Y obviamente también falta de sellado de juntas. Estas son algunas de las herramientas que se utilizan para tener un buen acabado y consolidación del concreto. El vibrador que ustedes conocen, un asadón, que viene a sustituir a las palas, la flota tipo canal, un bajagravas, que normalmente por una mala vibración tenemos muchas veces grava encima, entonces es un bajagravas, y un bob cutter nos sirve para perfilar nuestra superficie por todas estas zonas que se ve que son dejadas por esta orilla. Esta herramienta es muy liviana y nos permite alisar, por decirlo de alguna manera, estas deformidades que va dejando esta herramienta, porque esta herramienta es muy pesada. Herramientas manuales, lo que es el cepillo, el peine para texturizar, la llana tipo Fresno y para estar trabajando las orillas. El cimbrado. El cimbrado, pues básicamente debe estar perfectamente nivelado, checar niveles con topografía, los troqueles, y aquí principalmente pues es una referencia que no se debe trabajar sin equipo de protección adecuado, ¿no? La colocación del concreto en franjas, o sea, si se dan cuenta, bueno, en muchas partes se coloca tipo tablero de ajedrez o como dominó, uno sí, uno no. Eso no nos permite hacer una transferencia de esfuerzos como lo vimos hace un momento. Entonces lo que se recomienda es que se debe colar el concreto en franjas. Normalmente el camión pasa en medio, se pone en medio, y el canalón hace un semicírculo. Entonces esto nos permite ir distribuyendo el concreto a todo el ancho de nuestro carril que estemos colando, ¿sí? Aquí se ve pues una franja completa, se pueden colar hasta 1000 metros cuadrados diarios con gente, con una playa aproximadamente de 14 gentes. El vibrado, aquí se ve un vibrado adecuado, aquí se ve una falta de vibrado, o muchas veces pasa de que agarran, quedan algunas pequeñas deformidades y van y le rellenan concreto.
y no lo vibran. Esta es la parte que no se integró bien al concreto. Esto es muy típico de cuando se les queda concreto por debajo, lo vuelven a emparejar, ya no lo vibran y se da todo esto. Y esta es una, pues obviamente este es un exceso de vibrado, ¿sí? Esa se vibró de más. ¿Por qué? Porque toda la grava se asentó y dejaron mucha lechada, principalmente arena, cemento, y esto también nos ocasiona fisuramiento. Entonces, ustedes saben que el vibrador se debe de colocar vertical, tiene su radio de acción dependiendo del diámetro del cabezal, o sea, son las veces a vibrar. No se debe utilizar el vibrador arrastrándolo, no se debe dejar mucho tiempo porque precisamente pasa todo esto. Y por el otro lado, si no se vibra bien, se producen apanalamientos, ¿no? Bueno, aquí no se ve, pero son todas las oquedades que se ven cuando desimbramos. El enrasado, este es un rodillo vibratorio sencillo, ¿sí? Esta es la flota tipo canal, y este es el uso del Bob Cooler para obtener mayor planicidad. ¿Sí? Este es otro tipo de acabado, ya son acabados finales, se va emparejando toda la superficie, esto es lo mismo. De este lado se ve una foto, ¿sí? Donde se ve un exceso, el famoso sangrado. Este exceso de sangrado no es más que otra cosa, es un exceso de agua. Eso quiere decir que es una mezcla mal diseñada. Aquí de esta forma, el concreto, ¿sabes qué? Ahí te va el agua que me echaste de más, ¿sí? Entonces, obviamente, esto no nos permite dar un acabado, nos produce fisuramiento, no nos permite dar un terminado adecuado. Entonces, todo esto, y obviamente no es un exceso de revenimiento, o sea, no es que sea un revenimiento alto, es exceso de agua. Un concreto puede venir de 18 o 20 centímetros, pero bien dosificado a base de aditivos, la relación agua-cemento estable. Sí, pero esto es un exceso de agua, es una mala dosificación, ya sea de planta o concreto hecho no. Sí. Ok, después de que se extiende el concreto, se nivela y demás, viene el acabado, el texturizado longitudinal con tela de yute. Normalmente ustedes ven los acabados, el acabado transversal, ¿sí? El acabado rayado, normalmente la gente piensa que es para la adherencia, no. El acabado, el que nosotros vemos, el acabado rayado, es precisamente para facilitar el desahogo del agua. El que nos permite la adherencia, ¿sí? Antiderrapante, es el arrastre de la tela de yute, no es el rayado. Y esto es lo que nos va a dar una buena adherencia o que va a permitir las propiedades antiderrapantes en el. Y el texturizado, esto es lo que les comentaba. Este texturizado es para que haya un desfogue o para que pueda salir el agua. Es lo que se le conoce como lo que es el coeficiente de drenaje. Entonces, esto no sirve para adherencia. Normalmente creemos que es para eso, pero no. Lo que sirve para la adherencia antiderrapante es el arrastre de tela de yute, que puede ser con esto, con pasto alfombra y demás. ¿Cómo se puede hacer? Y obviamente, pues hay que poner una regla de aluminio para tener bien, ¿cómo se llama? Pues irnos perfectamente perpendicular a nuestro carril, ¿sí? Aquí se ven unos acabados como deben de ser, y esto es un exceso de pasta, un texturizado superficial porque les ganó el concreto, porque tiene mucha agua, o algunas partes fraguó, otras partes no, y estos son los detalles que salen cuando uno tiene una buena mezcla. Y el curado, es lo que los comentaba. El curado, ¿cuál es la función del curado? Es permitir el desarrollo de la hidratación del cemento para así poder asegurar la resistencia, o sea, que nos alcance la resistencia que solicitamos. Y obviamente el curado sirve para evitar los efectos de las contracciones o la pérdida de humedad ocasionado por condiciones ambientales, temperatura, viento y humedad. Tenemos la colocación de membrana de curado, colocación de plástico, obviamente tener un uso de mochila para que la membrana se esparza correctamente y no por medio de muchas veces le echan con un vasito y demás, se quedan manchones, se quedan como lunares. Con su defecto, cuando hace mucho calor, por ejemplo, se puede poner la misma membrana y encima ponerle plástico blanco o transparente. El plástico negro no se recomienda tanto, principalmente en lugares cálidos, porque absorbe mucho calor y eso nos puede hacer un secado muy acelerado de la superficie. Se recomienda plástico blanco, plástico transparente. En relación a las condiciones ambientales, hay un nomograma que se llama gráfica de Lerch.
Esta gráfica LERCH nos permite saber ¿qué nos da todo esto? Principalmente nos pide temperatura del aire, temperatura del concreto, velocidad del viento. Entonces, a la hora que nosotros vaciamos todo esto, si este valor final está cercano a 1 o es 1, ¿sí? Eso nos está diciendo que vamos a perder 1 kilo de agua o 1 litro por cada metro cuadrado. Entonces, esto nos indica que debemos tomar consideraciones especiales para poder proteger nuestra superficie. ¿Cuál es lo que debemos proteger? O de proteger nuestro concreto de vientos rasantes, humedades relativas bajas, incidencia muy fuerte del sol, etc. Esos son los factores que nos afectan, velocidad del viento también. Eso nos afecta mucho para que se produzcan fisuras por contracción plástica, por un secado rápido de la superficie y no es parejo el secado en toda la masa del concreto. Obviamente todo esto, hay unos aparatos que se llaman anemómetros que nos permiten la temperatura del concreto, esa la podemos sacar con un termómetro que venden especial para todo eso. El resto de los valores los podemos sacar con un anemómetro. Entonces, si sabemos que vamos a estar en algún área o o en condiciones ambientales extremas, vale la pena hacer este ejercicio para ver si debemos o no tomar consideraciones especiales para cuidar el concreto. Nos vamos ahora con el diseño de juntas. Nosotros típicamente sabemos que normalmente todo el concreto tiende a fisurarse por su misma naturaleza. Entonces, y principalmente tratándose de elementos extensos como son los pavimentos y pisos de concreto. Entonces, lo que hay que hacer aquí es controlar, inducir el agrietamiento causado por cambios de volumen de secado, temperatura, pérdida de humedad, restricción de la losa o elementos ahogados para reducir la magnitud de la losa o el alabeo de la losa. Ahorita les explico qué es el alabeo. Si tenemos la contracción y el agrietamiento, lo que tenemos que hacer es controlar, decirle a la fisura, sabes que yo quiero por aquí te vayas, para eso son los cortes transversales. Entonces, si tenemos contracción más libertad para moverse, hay ausencia de fisuras. Esa ausencia de fisuras la logramos precisamente con las barras de amarre y las barras pasajuntas. Si no pusiéramos nada de eso, ¿sí? Con lo que hay en el suelo, hay restricciones para moverse, tiene restricción para moverse, más aparte de los esfuerzos que hace el concreto de contracción, eso nos va a dar lugar a fisuras. Y por eso es importante tener muy bien, muy clara la geometría de nuestros pavimentos en base al espesor, a la resistencia. Hay que jugar con 2 o 3 variables ahí para poder hacer una geometría adecuada. Porque muchas veces, aunque cortemos, me ha tocado ver que los cortes están mal hechos, están muy grandes, no aislaron y demás. Hay varios factores a tomar en cuenta. Las juntas transversales de contracción son las que van en sentido perpendicular al tráfico, ¿sí? Están las juntas de construcción, que es el fin de jornada, y están las juntas longitudinales, que van en medio del pavimento. Les digo, esto puede ser hasta 2 o 3 veces, dependiendo la distancia, dependiendo el ancho de nuestro cuerpo de pavimentación y el espesor del pavimento, ¿sí? Ok, el diseño, la profundidad del corte, normalmente, no normalmente, se recomienda que sea a 1/3 del espesor. ¿Qué pasa si lo hago a menos? Muchas veces pasa esto de aquí, el espesor, la profundidad del corte no fue lo suficientemente efectiva, ¿sí? Entonces el corte salió. O sea, aunque cortemos y no lo hacemos a 1/3 del espesor, corremos el riesgo de que la fisura se nos vaya por otro lado. Un corte adecuado es este que se ve. O sea, nosotros cortamos al 1/3 o un poquito más. Si el concreto va a fallar ahí, se va a ver la continuación. O sea, quiere decir que esta fisura sigue en todo lo largo del corte que nosotros hicimos. Lo que estamos haciendo es inducirle, decirle a la fisura, ¿sabes qué? Vente por acá. Otro punto importante es también el tiempo. Me ha tocado ver especificaciones que dicen cortar a los 2 o 3 días. A los 2 o 3 días el concreto ya se fisuró. Normalmente va de 4 a 8 horas, pero va a estar en función de las condiciones ambientales y temperatura del concreto. No es el mismo tiempo de un concreto a 28 días que un concreto a 3 días del 100% de su resistencia. Entonces hay que ser muy meticuloso. Eso obviamente también cuesta y demás, porque si empezamos a colar a las 12, por decir algo, o a las 8 de la mañana, en lo que mi concreto aguanta el peso de la cortadora, a lo mejor ya la gente ya se fue.
Entonces, eso nos ocasiona sobrecostos y demás, pero si no lo hacemos, vamos a tener este tipo de problemas. ¿Sí? Este tipo de grietas, algunas se pueden hacer, hay técnicas especiales para hacerlo por medio de activos y el cosido de juntas. Eso, si quieren, se los explico posteriormente. Sí. Canastillas y barras juntas. Este es el diseño de las juntas. Estas son canastillas, o sea, son redondos lisos, que son estos mismos, apoyados sobre canastillas. Estas normalmente se ponen cuando nuestro diseño nos pide que pongamos pasajuntas lisos en cada corte. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se hace. Y dependiendo también el diseño, solamente me dice, ¿sabes qué? Solamente pon pasajuntas al final de la jornada. ¿Para qué? Para que el colado del día de hoy con el día de mañana tenga unión y no exista ese tope cuando nosotros pasamos al final de la jornada. O sea, son dos maneras de hacerlo. ¿Sí? Estas son las barras de amarre, estas son barras de amarre, estas van en la junta longitudinal. Y normalmente es dependiendo lo mismo, es dependiendo el espesor del concreto, es la separación, es el diámetro y es el largo de la varilla. Esto normalmente sirve, ¿sí?, para que las piedras no se separen por valores altos de contracción y también por si no hay confinamiento en los carriles, no se pueda separar porque de alguna forma la terracería que está abajo de nuestra losa de concreto sirve como balines y eso nos puede desplazar o correr nuestras losas de concreto. ¿Sí? Esta es una disposición típica, ¿sí?, de cómo va el acero. Estas son las barras de amarre que van perpendiculares a nuestra junta longitudinal. El tráfico iría en esta dirección, ¿sí? Y las pasajuntas, ya sea con canastillas o sin canastillas, son estas barras aquí. Estas son barras lisas de redondo liso, van desde 3/4 a 1 pulgada 1/4. Esto va en función principalmente del espesor. Lo mismo todo esto. ¿Sí? Y esta es la relación XY, es para que va de 0.71 a 1.4, que eso es para ver la separación, o sea, si cumple para poder hacer una modulación correcta o no de nuestra geometría de tableros. ¿Sí? Por último, tenemos el diseño de juntas o el ensanche, que finalmente yo corto, ¿sí? Este es mi primer corte. A las 8 o 10 horas, y posteriormente, ya que pasen el periodo máximo de contracción y dilatación del concreto, regreso a sellar. Este ensanchamiento, que es la parte que ustedes ven aquí, se hace, hay discos para ensanche que nos da ya todo el ancho de la junta, y si no, se puede meter un segundo disco, se empalma y solamente se mete a una distancia menor, ¿sí? Y posteriormente ya se pone el backer rod, que es la cola de rata, y el sellador elastomérico. Este sellador siempre debe ir abajo de todo esto. ¿Para qué? Porque cuando pasen el tráfico, no despeguen de todo eso y se lo pueda llevar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que quede de 2 a 3 milímetros por debajo de nuestro nivel de pavimento. Esto se recomienda, sin embargo, no siempre se hace, hay solamente que se hace un solo corte, con el corte que se hizo a las 4 o 8 horas, y así se pone, entonces no hay ningún problema. Estos son algunos de los trabajos que hemos realizado ya en el caso de la empresa. Este es un lienzo charro que acabamos de terminar en Aguascalientes. Fue un acabado diamantado. Estos son proyectos de vialidades de un fraccionamiento en la Ciudad de México, que es estampado color concreto. Este es otro chicanado en Oaxaca. Estos son otros estampados que tienen en Torreón, Coahuila. Este en la Ciudad de México. Esta es una hacienda de quinoterapia en Oaxaca, que fue acabado rayado. Este es un fracción de vialidades, un desarrollo en la Ciudad de México, un taller mecánico que fue acabado pulido. Esta fue una recuperación de pavimento con un procedimiento que se llama repair. Este fue un piso industrial con densificador, que es otra fórmula que se ocupa para adquirir ciertas propiedades al concreto. Estos son los vibradores, un tarrajeado color negro en la Ciudad de México. Este es el motor lobby del Hotel Princess. Esta es una escuela. Y hay otro proceso que se llama losas optimizadas sobre relleno fluido. Esta es la colocación del relleno fluido, ¿sí? Y esas son algunas vistas ya. Esto es el equipo, estas son las reglas vibratorias tipo Magic que les comentaba, ¿sí? Estos son los cortes longitudinales, los cortes transversales, pues los cortes, el proceso antes de dar acabado. Este es el acabado ya rayado.
Y bueno, y por último, pues pongo a su disposición la venta de insumos que están aquí. Son las marcas que yo manejo, este es mi correo y mi teléfono celular, estoy a la orden, para lo que se los ofrezca y pues muchas gracias por su atención y pues sabe si hay alguna pregunta, que con gusto los puedo apoyar. Sí, Arqui, muchas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas. Nos preguntan, ¿cuál es el espesor mínimo a usar en este tipo de carpetas de rodamiento? Lo mínimo recomendado son 10 centímetros. De hecho, en la foto anterior, en la foto anterior este es un relleno fluido que sustituye lo que es las terracerías. Este relleno fluido se coloca así, no se corta, no se aserra, no se cura, y a las 24 horas puede pasar la olla de concreto para tirar concreto sobre esto. Este es un proceso muy rápido, ¿sí? ¿Cómo se llama? Y sobre este pavimento va a ir una losa de 10 centímetros. Es un fraccionamiento. Ese de losas optimizadas se utiliza principalmente para vialidades de poco tránsito, principalmente estacionamientos de centros comerciales, vialidades de fraccionamientos y demás. No se utiliza para vialidades de alto rango, de alto tráfico, perdón. Ok, Sí, porque si perfecto. ponemos menos de 10 centímetros, aparte los cortes aquí van de 1 por 1, máximo 1.20 por 1.20, y lo que pasa es que si metemos concretos más delgados, corremos el riesgo de que sufra laveo, es decir, que las puntas se levanten como tipo hojuela de maíz, que se levanten de las orillas, ¿sí? Y eso hace que haya fisuramientos y más por los delgados. Y si a eso le sumamos que son concretos que tienen una alta contracción por secado, vaya, es muy grande el riesgo de que soportan los fenómenos de media luna, las fisuras por media luna, llamadas de Ok, media luna. ok, perfecto, Arqui. Otra pregunta nos dicen, ¿es recomendable el uso de aditivos para este tipo de concretos? Sí, de hecho, por ejemplo, la baja contracción, no la podemos medir en campo. Aquí lo que se tiene que hacer es pedirle a la concretera, normalmente las pruebas de contracción por secado duran 72 días, ¿sí? Entonces, en esos 72 días se hacen barras de concreto, y se va midiendo su contracción, ¿sí? Entonces, nadie puede llegar, ¿sabes qué? Hago una prueba de contracción de contracción de concreto aquí en obra, nadie la puede hacer, o sea, son temas que se tienen que hacer en el laboratorio. Ahora, los aditivos sí se pueden ocupar, ¿cómo se llama? Que son fluidificantes de alto rango, hay aditivos, por ejemplo, está el famoso, el agente interno de curado. Ese agente interno de curado nos puede ayudar más o menos en un 70-80% del curado tradicional, ya sea por mina y demás. Si tienen chance de ocuparlo en concreto premezclado, lo pueden hacer. Ese concreto, pero sí se pueden ocupar aditivos en el concreto. Para el caso de los pavimentos, normalmente no ocupamos aditivos más que para el concreto lavado, que normalmente se utiliza un degradador superficial de concreto que precisamente nos permite mantener trabajable la superficie para poder hacer el lavado del concreto. No sé si haya quedado clara la explicación. Sí, sí, Arqui. Tenemos otra pregunta, bueno, es de Hugo César Amezcua, nos dice, felicitaciones por su magnífica exposición, muy completa e ilustrativa, ¿en dónde se puede contactar para alguna contratación? Dice que tiene un proyecto para Puebla. Sí, en este último slide viene mi correo y mi Ah, teléfono cierto, sí. celular. Sí, es de Oaxaca, pues, estuve muchos años allá en Oaxaca, pero digo, actualmente estoy aquí en Perú. Y me muevo pues a donde tenga que moverse, a donde me tenga que mover. Ok, de todas maneras, estos datos los vamos a poner en la página de Facebook también para que cualquier persona que quiera contactarlo para alguna asesoría o alguna cuestión Sí, de un presupuesto, pues bueno, lo contacten también. claro que sí. Tenemos otra pregunta igual. Nos dicen, ¿qué normativas debe cumplir este tipo de pavimentos? Bueno, principalmente las normativas son que el concreto sea especificado MR, módulo de ruptura a la flexión. Para que se den una idea, más o menos un concreto 250, que es lo que normalmente se especifica, equivale más o menos a un MR, ahorita les comento de cuánto,
más o menos a una MR de 32. Cuando lo mínimo, de hecho por norma, lo mínimo es 40, MR de 40. Pero se puede aceptar hasta un 38, no menos de 38. Un concreto de 250 aproximadamente anda entre 30 y 33 de MR. O sea, es un MR muy bajo para que funcione como pavimento. Sí, entonces por eso, y de hecho las diferencias del MR con la compresión, por ejemplo, lo que les decía, se modifica la relación grava-arena, sí se hace una prueba de agregados, que es la prueba de Los Ángeles, y la relación grava-arena sube. Esto es decir, ¿para qué se hace? ¿Por qué se modifica la relación grava-arena? De hecho, los albañiles, cuando nunca han trabajado MR, si van a hacer cuenta, sabes que el concreto está muy áspero. Sí, es más áspero porque lleva más grava que arena, pero ese adicional de grava, esa modificación de grava, nos va a precisamente permitir que nuestro concreto sea más resistente a la abrasión mecánica e hidráulica. Si más o menos en porcentaje estamos hablando que se quita, dependiendo también la densidad de los materiales, peso volumétrico y demás, pero estamos hablando de un 15% de bajo de grava y le adiciono un 15% le bajo un 15% de arena y lo compenso con grava. Obviamente no es así como que lineal, porque repito, va en función de las densidades de cada material. Te va de un 15 a un 30, a un 25% de compensar, de quitar uno y ponerlo por otro. Y obviamente se modifica la reacción grava-arena, el tipo de cemento ocupar, aditivos y demás, porque sí, el concreto efectivamente es más áspero, pero si se sabe trabajar, todo lo que les mostré es con concreto MR. Y no se tiene ningún problema de que es que le faltó pasta y por eso me quedaron oquedades, o que me faltó pasta y por eso el concreto no se ve bien acabado. O sea, eso no es excusa, por decirlo de alguna forma. Ok, perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta que nos dicen, bueno, en concretos premezclados, ¿alguna vez alguien dice, alguna vez contraté un servicio y me decían que para acelerar se aplicaba más cemento de lo normal? ¿Es factible ahora sí que esa receta? Ok, aquí hay dos temas. Uno es concreto acelerado y otro es concreto rápido. Son dos cuestiones diferentes. El concreto rápido, efectivamente, hay concretos desde que me pueden dar el 80% a las 3, 4 horas, pero es un concreto muy, muy especial, que de hecho el aditivo se pone en obra. Pero normalmente lo que se maneja es el concreto, el 100% se adquiere a los 28 días, el 100%. De ahí nos bajamos a 14, a 7, 3 y hasta un día. Es lo común que piden. Pero repito, es diferente el concepto de concreto acelerado a concreto rápido. ¿Sí? El concreto rápido, sí, efectivamente, hay un diseño de mezcla diferente. Sí se le pone más cemento, pero también se modifica la relación agua-cemento y aditivos. ¿Sí? El concreto y el otro concreto, el acelerado, ese se da por medio de aditivos, acelerantes. Pero ojo, esos aditivos acelerantes solamente dan un porcentaje de resistencia, o sea, muy rápido, pero después la curva se mantiene. ¿Sí? Son dos conceptos diferentes. No es lo mismo concreto rápido que concreto acelerado. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Ok, entonces sí es viable también de esa forma, ¿verdad? Sí, claro, o sea sí, pero Ok. hay que ver bien qué es lo que se quiere. Si se quiere el 100% a edades tempranas o solamente se requiere adquirir una ganancia de resistencia muy rápida, pero después el concreto, la curva se aplana, va levantando muy lentamente. Eso es lo que hay que ver. Si yo quiero concretos el 100% a 3 días, pues pido un concreto rápido. Y si quiero ganancia de resistencia a unas horas, pido concreto acelerado. Digo, son dos, precisamente acelerado y acelerante del aditivo. Ok, perfecto. Y una última pregunta. Dice, si se realiza una reparación, ¿cómo se debe realizar ahora sí que la misma reparación para evitar malos trabajos Mm, en cuanto Bueno, a pavimentos? es que hay muchas reparaciones. Por ejemplo, si tenemos un pavimento de asfalto, hay un sistema que se llama white top, que es poner concreto sobre asfalto. Eso se puede hacer, obviamente hay que hacer unos trabajos por ello. Eso es por un lado. Por otro lado, las reparaciones de concreto hay que ver qué tipo de reparaciones. Bueno, así se pueden hacer reparaciones locales, o sea, demoler y volver a correr las piedras y volver a unirlas por medio de pasajuntas o varas de amarre. También si hay fisuras ya muy, muy severas, o sea, no siempre la mejor solución es demoler. Hay que ver dependiendo del tipo de fisura.
pero también se puede hacer el famoso cocido de fisuras. Eso es por medio de hacer barrenos, meter varilla y meter unos aditivos especiales y se van poniendo varillas alternadas, o sea, como en triángulo, ¿sí? Y eso es el famoso cocido. Hay que ver el tipo de daño que tiene y la reparación que se tiene. Y por ejemplo, en estas fotos, me voy a hacer rápido. Este proyecto, esta foto de aquí, era un piso totalmente deshecho y se revivió a base de un pulido, de un fresado mínimo para volver a sacar este vidrio. Se ponen aditivos especiales y es que es el famoso acabado diamantado. ¿Sí? O sea, sí se puede hacer todo eso. Y hay veces que el piso está muy dañado, ¿sí? Entonces, que la cuestión del desbaste es tan profundo que queda el famoso acabado sal y pimienta. O sea, se llega a ver lo que es la grava y la arena. Sí, pero la verdad es que se ve muy bonito. O sea, se ve todo pintito y las gravas ahí desbastadas, pero se ve muy, muy bonito. Pero digo, todo va a estar en función de qué tipo de reparación se tenga que hacer. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Fueron la última pregunta que teníamos. No sé si quiere agregar algo ya para finalizar. Pues no, pues, de nueva cuenta, pues muchas gracias por la oportunidad y pues como le digo, estoy a la orden para cuestión de asesoría, para la venta de estos productos que están aquí, para hacer algún diseño de pavimento, para la misma colocación de cualquier tipo de pavimento o de piso industrial. Digo, se cuenta con toda la gente y el equipo para poder hacer cualquier tipo de. También lo mismo, si quieren algún diseño de un pavimento, con gusto también los puedo apoyar. Ok, muchas gracias. Arquitecta Ali, ¿nos apoyas con el reconocimiento del ponente, por favor? Arqui Ali. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo otorga el presente reconocimiento al arquitecto Víctor Manuel Bonilla Garduño por su excelente ponencia en la charla Pavimentos de Concreto a favor de la actualización de nuestros agremiados. En Pachuca de Soto, Hidalgo, a 1 de diciembre del 2021, lo firma nuestra presidenta, la arquitecta Edna Cerón García, 2021-2023. Pues, arquitecto, le queremos agradecer por la información, por el tiempo. La arquitecta Edna se ausentó esta vez, pero bueno, le envía los cordiales saludos y pues estamos al pendiente para próximas ponencias con usted igual y pues también para dirigirla a alguien si quiere necesita algún servicio o alguna asesoría técnica, pues bueno, lo contactaríamos con usted. Sí, o venta de consumibles, de insumos, que ahí están algunos de los que manejamos, y los estudios petrográficos de concreto, que vaya, nos pueden sacar de muchos problemas en cuestión de problemas de resistencias, contaminación del concreto, etcétera, etcétera. Ok, pues muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la siguiente. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, gracias.